Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Volvimos a De esto no se habla, al 88.7 en Radio de la Azotea. Y nuevamente, como todos los jueves, nuestro amigo y compañero Franco Manes, dándonos sus clases magistrales de la historia argentina. ¿Cómo va, Franco? ¿Qué tal, Franco? Muy bien, Rubén. ¿Qué tal, Julio? Acá vamos a intentar hoy ir redondeando y para tener una visión global del proceso de industrialización y cómo en los últimos 30 años, 40 años, sufrió transformaciones importantes con altas y bajas, ¿no? Entonces, la idea sería volver a conceptualizar algunas cosas que vimos desde el inicio del peronismo, que tiene una política industrial activa, que busca generar riqueza más allá de la producción agropecuaria y genera todo un sistema de desarrollo industrial interior que produce una gran movilidad social, ya que la clase obrera comienza a estar más organizada, sindicalizada y con expresión política o con expresión en la política nacional. Ya habíamos hablado de ese proceso de desarrollo de la siderurgia, de la empresa textil, del primer peronismo, y luego del golpe del 55 también habíamos adelantado que no hay una ocupación, una preocupación sistemática en los primeros tiempos, salvo en el periodo de Frondizi, que se vuelve a plantear un problema vigente, que es la energía vital para el desarrollo de las industrias. En esa época la energía vital para ese desarrollo se había apostado a la inversión extranjera de la producción, con la producción de petróleo, buscando el autoabastecimiento, que se logra en parte en ese periodo para ese desarrollo industrial que había en ese momento. Pero luego va a ser insuficiente, porque el desarrollo industrial tiene otras necesidades, busca industrias complementarias, por ejemplo la petroquímica, la metalmecánica, y con contradicciones en esa década del 60 va a haber avances y retrocesos. Obviamente siempre van a estar vinculados al proceso político de tutelaje que teníamos con los militares, ¿no? O sea, que la democracia tenía con los militares. Y en la época del primer peronismo había coincidencia entre los militares, habíamos dicho, los empresarios y la burocracia estatal. Pero en este periodo ya empieza, luego de la experiencia peronista, va a haber una contradicción entre algunos sectores militares, los nacionalistas y los liberales, en respecto a la cuestión política, que también deriva en una cuestión económica, es decir, azules y colorados, por ejemplo. ¿Qué hacer con el peronismo en esa década? Bueno, triunfa el sector azul y es el que va a dar el golpe del 66, que ubica a Onganía como presidente, y habíamos dicho también que había abierto en parte las importaciones a algunos sectores puntuales de industrialización, es decir, que no se habló totalmente la compuerta, pero sí se dejaron entrar capitales extranjeros a empresas extranjeras. Y a otras se las obturó, como por ejemplo los ingenios en Tucumán, se dejó caer a Siam Di Tela y se dejó caer también a la Cantábrica, que era una empresa metalmecánica muy importante, que tenía, que luego ya en la época del peronismo del 73 había reencauzado su producción y tenía alrededor de 8.000 obreros. Sí. Si quieren, yo decía de hacer algunas puntualizaciones por debajo de qué es lo que pasó con la industria, porque tiene mucho que ver con la visión de los militares en cuanto a la doctrina que prevalece en ellos, que es la doctrina de la defensa nacional. Entonces lo que hay son obras desde el Estado que tienen que ver con la producción de energía y de conexión del territorio. Por ejemplo, la producción de aluminio necesita mucha energía eléctrica. Para eso se hace Futaleufú.
Empieza ese proceso en esa década de 60 y que va a tener su culminación y que la retoma el peronismo en el 73. La otra es los primeros intentos de Yacyretá, el dique de Salto sobre el río Uruguay, que todas estas obras de infraestructura básica van a generarse después en el peronismo del 73-74 y van a ser desarrolladas. Por ejemplo, todos recordamos que las turbinas de Salto del río Uruguay, que da electricidad a toda esa región, son soviéticas, que fueron compradas en la época del peronismo, del 73-76. Pero otro hecho importante era conectar la Mesopotamia con el territorio, el puente Zárate-Brazo Largo, que hoy está vigente, que son 1 kilómetro 100, son 2 puentes en realidad, pero la distancia es 1 kilómetro 100 y tiene una altura de 50 metros. Y eso fue una obra realmente nacional hecha aquí, ¿no? Costó $150 millones. Otro centro de energía importante que también recordaremos nosotros es el del Chocón, que sufrió muchos avatares, avances, retrocesos, mucha cuestión gremial hubo en ese, pero se construyó, se terminó. Y el proyecto de Onganía va a fracasar porque plantea 3 momentos: la economía, lo social y la política. Bueno, empezó con algo de economía, pero al mismo tiempo empezó con lo social y lo político, como por ejemplo atacar las universidades y después mantener soterrados los partidos políticos. Y eso lo llevó al fracaso, porque cuando comenzaron las grandes movilizaciones en Córdoba, quedó muy debilitado y bueno, y después cuando aparecieron los sectores políticos más radicalizados, se tuvo que ir del gobierno. Claro, eso así fue que, año 69, ¿verdad? Sí. Cordobazo hablas. Ellos 69-70, diríamos que son los momentos de mayor crisis. Sí. Y después tenemos el peronismo que con su vuelta tradicional a esto del desarrollo industrial, en esta época, estamos hablando ya del 73-74, comienza a haber registros del PBI industrial que se mantienen hasta el día de hoy, o sea, se empieza a sistematizar la información de lo que se produce, cómo se produce, qué áreas de las industrias hay que puntualizar, redimensionar. Yo recuerdo, por ejemplo, lo de la fabricación de vidrio, que necesita el insumo básico, que era soda solvay, y eso había que hacer una fábrica que salía $20 millones. Me acuerdo, y bueno, sí. y vidrios se exportaban por 50, o sea que era factible hacer una fábrica. Sí, decía Rubén. No, me acuerdo, claro, son cosas que uno se tiene olvidado, ¿no? Pero lo de la Solvay fue una lucha terrible. Me acuerdo que se peleó tanto para poner esa fábrica que era terrible. La lucha. Exacto. Sí. Y el proyecto industrialista que llevaba adelante Helbar también tiene que ver con el tema de Somisa, que nos llega hasta hoy. Porque yo no sé por qué yo no he visto filmaciones del alto horno de Somisa. La verdad que yo no lo he visto. Lo vi en directo porque en esa época nos llevó a la escuela. Ajá. Y era impresionante el convertidor donde se funde el hierro. Es impresionante, era altísimo, me acuerdo que eran como 60 metros, una tecnología muy avanzada para la época. Bueno, todo esto se construyó entre el 57 y el 73, digamos. O sea, fue todo un proceso que había empleados, alrededor de 6.000 empleados en Somisa. Recordemos que todo esto muere con Menem, ¿no? Pero lo que yo quería destacar de eso, el edificio de Somisa era de acero, que está en la capital. O sea, teníamos capacidad de fabricar lo que se llama la madre de las industrias. De ahí salían todos los laminados que antes se importaba para hacer las heladeras, los lavarropas, Claro. la chapa de los autos. Ese era el origen. Bueno, eso se entregó. Pero ¿cuándo se entregó? Se entregó cuando vino el golpe, porque el golpe apuntó específicamente a destruir las bases materiales de este industrialismo, que con eso va a destruir todo el sector laboral de trabajadores que tenían una inserción y una conciencia política
como nunca la tuvo. Yo Claro. creo que en ese periodo fue, digamos, muy palmario el terrorismo de Estado. O sea, sabían a dónde iban, y los primeros recuerdos que tiene uno del golpe es que lo primero que atacaron fueron las fábricas. Fueron a Sindar, donde secuestraron los delegados, los cuerpos delegados, las comisiones directivas, fueron a Propulsora, bueno, infinidad de fábricas del Gran Buenos Aires también. O sea, el golpe tuvo, como dice Walsh, una clara connotación económica para cambiar el aparato productivo del país, y la prueba está es que todas estas empresas van a disminuir o desaparecer, y lo que va a prevalecer es el aparato financiero, Claro, la piedra angular que la genera Martínez de Oz, ¿no? Claro. sin duda. Mirá, como un detalle anecdótico, no sé en qué dictadura, porque seguro que fue una dictadura, desactivan la fabricación del rastrojero, En el 81 fue eso. el 81. Bueno. Sí. Y cosa rara, coincidentemente, es cuando se lanza la camioneta, la Ford F100. La famosa. La Ford F100, la que tiraban desde el Hércules. Exactamente, sí, La tiraban del Hércules, sí. exacto. ¿Se acuerdan de ese video? Sí. Está en internet, ¿eh? Bueno, Ponés Ford F100 y es impresionante verlo. sí, sí. Vos sabés que hubo un festejo en la Embajada de Estados Unidos cuando desactivaron el rastrojero. Y qué rara Mirá. coincidencia, la Ford F100 fue lanzada al mercado. ¿No es raro eso? Sí, sí, No, es sospechoso. no, es coincidente. Es Es coincidencia, ¿no? Es un país de coincidencias este. Ahí en Claro. esa época también aparecen los Roca, ¿no? Ahí me parece a mí que ahí empiezan a tener contratos con el Estado, en la época del 66, en Ganía, me parece, los hermanos Roca. Ah, 66, sí. Sí, es esa época. Es esa Claro. época. Porque al principio los militares, esos golpes del 62, del 66, no tienen una apertura inmediata como tan brutal fue en la década del 70, o sea, ahí en el 76. Ahí fue totalmente, acuérdate que se llamaba Proceso de Reorganización Nacional. Sí, Es decir, se inspiraba en la organización del siglo XIX. Vamos a ser un país agroexportador, la industria queda totalmente a un costado y nos dedicamos a pedir créditos internacionales, endeudar a las empresas públicas, que eso por ahí fue todo el mecanismo, y no con eso en los 90 se vendieron Claro. las empresas públicas. claro. Gracias, Franco. La seguimos el jueves, dale. Está interesantísimo esta parte. Bueno. Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí.